Buenos días, mi nombre es Ludivina y yo les voy a hablar sobre un libro que me ha gustado mucho que se llama Padre de Huérfanos, la vida de George Mueller. Este libro pertenece a una serie que se llama Héroes Cristianos de ayer y de hoy. La editorial es la editorial Jucum, que es un ministerio que se llama Jóvenes con una misión. Esta serie de libros nos habla de hombres y mujeres que hicieron grandes cambios en su entorno guiados por el poder del Señor. Ellos confiaron en Dios, algunos fueron misioneros, otros fueron pastores, médicos, fueron personas que dieron a conocer el mensaje del Evangelio en alguna parte del mundo o en varias partes del mundo y que hicieron que el Señor hizo a través de ellos grandes proezas. En el caso de este hombre, George Mueller, él fundó varios orfanatos en su época. Él nació en 1805 y murió en 1898. Este hombre fundó varios orfanatos en la ciudad de Bristol, en Inglaterra. Él se dio cuenta de la necesidad que tenían tantos niños que andaban en la calle, que nadie podía atender esas necesidades y para muchos era incluso algo pues imposible de sustentar, de sostener. Entonces él vio a estos niños que estaban viviendo en muy malas condiciones en la calle y fundó estos orfanatos sin nada de dinero. Solo confió en el Señor para que el Señor proveyera todo lo que era necesario para sostener estos orfanatos. Dice que durante su vida él fundó y dirigió una organización que brindó refugio a más de 10,000 huérfanos, todo a través de la oración. Pasaba horas en la oración y en la lectura de la Biblia, la cual leyó más de 100 veces a lo largo de toda su vida, la cual fue muy longeva. Él nunca dio a conocer las necesidades que tenía en sus ministerios. Él todo lo ponía en oración y así es como él recibía del Señor lo que necesitaba para sostenerlo. Las personas solamente se daban cuenta de las necesidades que ellos padecieron a través de sus reportes anuales. Él tenía una alta transparencia con el público para que ellos se pudieran dar cuenta de que todo lo que ellos recibían era sustento de Dios. Y bueno, él registró en sus diarios alrededor de 50,000 oraciones específicas contestadas, de las cuales alrededor de 30,000 fueron contestadas el mismo día o la misma hora. Así es lo que él menciona en sus diarios. Entonces esta persona tenía una gran fe y una gran confianza en el Señor y sabía lo verdaderamente poderoso que es la oración. La oración para el cristiano es una herramienta muy poderosa, es la manera que tenemos de comunicarnos con el Señor y de hacerle ver nuestras necesidades, las cuales Él sabe, pero Él quiere que nosotros se las comuniquemos en una oración. Entonces hay muchas partes del libro que a mí me encantaron y las cuales yo subrayé. No les puedo decir todas porque aunque el libro no es tan extenso, son alrededor de 200 páginas, pues me llevaría mucho tiempo estarlas explicando, pero voy a resaltar algunas. Por ejemplo, aquí en esta parte, la página 50, aquí en esta parte de la historia, George se encontró que no tenía dinero. Él acababa de comenzar su vida de ministerio. Él antes de esto dependía económicamente de su padre, pero su padre no estuvo de acuerdo con el giro que dio su vida. Así que pues él estaba totalmente dependiendo ya no de su padre terrenal, sino de su padre celestial. Entonces menciona que hizo una oración. Se puso de rodillas y apoyó los codos en el borde de la cama y dijo: querido Dios, comenzó, dudando si no estaría actuando como un necio. Tú conoces la situación en la que me hallo y conoces lo que necesito. Te pido que proveas para mí mis necesidades. Amén. Una hora después, él estaba pues trabajando en su habitación. En ese momento se encontraba todavía estudiando, estaba estudiando para ser pastor. Y en eso tocan en la puerta y era un profesor. Y este profesor de la universidad le presentó a una persona, a otro catedrático que venía de Norteamérica y que necesitaba a alguien que hablara en inglés y que le sirviera como intérprete y que lo ayudara a aprender el idioma. Entonces George pensaba que le estaban pidiendo pues el favor de ayudarle.
Y aunque él no tenía inconveniente con ayudarlo, pues en ese momento no tenía ni mucho tiempo ni tampoco dinero y tenía que buscar la manera de encontrar un trabajo que sostuviera sus necesidades, que aunque ya había buscado extensamente no encontraba nada. Pero entonces el profesor le dijo, no, esto es un empleo, o sea, te voy a pagar por esto. Entonces ya se dio cuenta que en ese momento su oración fue contestada. Y cuando se fijó en su reloj, ya después de que se fueron esas personas, se dio cuenta que solamente había transcurrido 1 hora y media desde que hizo esta oración al Señor y fue respondida en ese tiempo. Entonces este tipo de acciones es lo que lo hizo darse cuenta de que todo lo que necesites, pídelo al Señor en oración y Él te responderá. Si crees, recibirás. Bueno, después otra parte que yo quisiera leer es cuando él se dio cuenta de que tenía que fundar los orfanatos. Él llegó a la ciudad de Bristol, estaba muy poblada y George no sabía qué dirección debería de tomar o qué podía hacer sin un salario fijo. En ese momento él ya estaba casado, pero sí sabía una cosa: con la ayuda de Dios haría algo para ayudar a los niños pobres sin techo en esa ciudad. Se dijo a sí mismo en voz alta al tiempo que se aceleraba el paso: Dios me ha dado un campo de misión aquí mismo y viviré y moriré en él. Él antes tenía la idea de ser misionero alrededor del mundo, pero se dio cuenta que ahí mismo en Inglaterra, donde se encontraba, había mucha necesidad y se dio cuenta de la necesidad que estos niños tenían al vivir en las calles. Otra parte que a mí me encantó, que quiero leerles, es esta que dice: él se prometió: no pediré dinero ni exigiré el pago de mensualidades para los niños que fueran admitidos. En vez de proceder de esa manera, él confiaría en que Dios supliría todas las necesidades de los huérfanos. De ese tamaño era su fe y su convicción en que el Señor proveería todo lo que necesitaban. Otra parte que a mí me encanta es en la página... Ok. Aquí relata cómo el Señor suplió, inclusive él ya sabía que el Señor iba a suplir sus necesidades en medio de un momento en el que no tenía nada de comer, nada que darles de comer a estos niños. Llega la persona, la señora que atendía a los niños, que les hacía desayunar, les dice: Señor, lamento tener que molestarle, pero no tengo más remedio que decirle, los niños esperan el desayuno y no tenemos nada que darles. ¿Qué hacemos? George se levantó y dijo: yo me encargaré de ello. Deme tan solo un minuto, dijo. Antes de dirigirse al comedor de la casa, George salió al jardín y ahí es donde encontró a Abigail. Abigail era la hija de uno de los amigos de este hombre que andaba jugando en el jardín, y le dice: Abigail, ven aquí. ¿Qué pasa?, preguntó la niña. George la llevó de la mano y le dijo: ven a ver lo que Dios va a hacer ahora mismo. Entonces los dos fueron al comedor y ahí pregunta la niña: ¿dónde está la comida? Y él le dice: Dios proveerá, respondió George. Entonces hizo que todos los niños se sentaran en el comedor y le dijo: niños, inclinen su cabeza para orar. Y oraron: querido Dios, te damos las gracias por lo que nos vas a dar de comer. Amén. Y no había nada de comida. Pero entonces, justo en ese momento, se escuchó en la puerta que alguien tocaba y al abrir la puerta, George se dio cuenta de que era un panadero y le dijo: señor Müller, dijo el panadero, no he podido dormir anoche. Estuve pensando que ustedes necesitarían pan esta mañana y supuse que debía levantarme y traerlo temprano. Entonces llevó canastas y canastas de pan caliente recién horneado, que fue el desayuno de los niños, pero no solamente eso, sino que minutos después tocó la puerta a otra persona y era el lechero. Era un lechero que se le había averiado su carreta y tenía muchos frascos de leche, y le dijo: necesito ayuda, señor, la rueda de mi carreta se ha roto, tendré que descargar la leche para poder arreglarla. Entonces dice: hay cántaros de leche que ustedes pueden utilizar y es gratis, por supuesto. Y con esto la oración de George fue respondida y los niños tuvieron que desayunar ese día. Entonces esta y muchas otras anécdotas vienen en este libro y nos habla de cómo esta persona entregó su vida al Señor, confió totalmente en el Señor, que el Señor proveería sus necesidades, que todo lo que necesitara el Señor lo proveería, nunca pidió nada a nadie.
El dinero que recibía no era algo que él pidiera, él le pedía al Señor, Señor, necesito dinero para comprar comida para los niños, para comprar Biblias, para hacer esto, para lo que tenía que hacer, se lo pedía al Señor y el Señor le suplía siempre en el momento adecuado. Aunque tuvieron problemas, aunque tuvieron situaciones difíciles, Josh lo que hacía era hacer su parte, pedir al Señor y orar. Y el Señor siempre cumplía su parte y le daba todo lo que necesitaba. Entonces los invito a que lean este libro. Es un libro muy, muy bonito. Es una historia verdaderamente conmovedora y muy interesante y que los va a ayudar a ver cómo es el orar con convicción al Señor, cómo es entregarle tu vida al Señor y no preocuparte de las cosas que te están faltando, porque el Señor siempre va a suplir. Solo tienes que creer verdaderamente en esto y poner y entregar tu vida al Señor, y Él siempre va a cubrir tus necesidades. Entonces, pues muchas gracias por acompañarme en esta mañana y que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.